¿Cuál es el lema de este año? No es ser de bendición, es ser bendición. Amén. Y hoy voy a comenzar el mensaje que abrirá este año para nosotros, creando una expectativa correcta conforme a lo que la Escritura nos enseña. No voy a crear una expectativa ilusoria. Quiero crear una expectativa que tenga fundamento bíblico. Una expectativa que nos lleve a nosotros a perseguir el objetivo que tenemos por delante. Y hoy quiero que usted abra sus oídos para que los ojos de su entendimiento sigan siendo abiertos, para que nosotros podamos llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos en este 2022. Quiero que busque conmigo el Salmo 126. Esto es un salmo de agradecimiento. Es un salmo de restauración y es un salmo de bendición. Vamos a leer el verso número 5 de este capítulo 126 del libro de los Salmos. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Dile al que está a tu lado, sembraste con lágrimas, vas a segar con regocijo. ¿Alguien me está oyendo? Yo le voy a invitar a que usted reaccione a la palabra del Señor. Porque cuando usted reacciona a la palabra del Señor, no solamente su espíritu recibe la palabra, sino que todo su ser también reacciona a la palabra del Señor. Diga conmigo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos creen que esta iglesia es especial? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos creen que esta iglesia es especial? Y una iglesia especial solo hace cosas especiales. Lo voy a volver a repetir. Una iglesia especial solo hace cosas especiales. Y esta iglesia está compuesta de gente que es especial. Porque si la iglesia es especial es porque la gente que la compone es especial. Y solo gente especial produce cosas especiales. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande? Y un Dios grande hace cosas que son grandes. Y Dios que es grande engrandece al humilde para que el humilde haga cosas grandes. Por tanto, usted tiene que comenzar este año 2022 entendiendo que nos ha llamado Dios para este tiempo para hacer cosas especiales. Pero no solamente para hacer cosas especiales, sino para hacer cosas grandes. Lo voy a volver a repetir. Dios nos ha llamado para este tiempo, para que hagamos cosas especiales y hagamos cosas grandes. La Biblia dice que no hay siembra sin cosecha. Lo voy a volver a repetir. La Biblia dice que no hay siembra sin cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y es bien importante que partiendo de esa premisa entendamos que en este planeta todo ser humano siembra. Todo ser humano siembra. Por tanto, usted es un sembrador.
Todo ser humano siembra. Y si la Biblia dice que no hay siembra sin cosecha, todo ser humano cosecha. Y es bien importante que nosotros miremos la cosecha que estamos teniendo. Porque para poder cambiar la cosecha que tenemos que cambiar lo que estamos sembrando. Por tanto, la Biblia dice que todos y cada uno de nosotros que sembramos, vamos a cosechar. Y todos y cada uno de nosotros hicimos una siembra en el 2021. Y yo espero que usted entienda que el 2022 nos va a traer la cosecha de esa siembra que hicimos en el 2021. De hecho, en el 2021 se recibieron cosechas de siembras que se hicieron en el 2010, en el 2008, en el 2000, en el 2002, en el 99, en el 95. Pasaron años, pero se ha recibido la respuesta de una semilla. La consistencia de mantenernos en espera y en confianza de que esa semilla que se plantó no iba a quedar sola, porque es promesa del Señor que cuando la semilla cae en tierra no quedará sola, sino que dará mucho fruto. Y en este 2021 estoy muy consciente de que muchas familias de esta casa recibieron cosecha de siembras que hicieron años atrás. Y hoy están dándole gracias al Señor por esa cosecha. Por tanto, tienes que estar preparado para recibir la cosecha de lo que en el 2021 sembraste y que en este 2022 lo vas a recibir. Lo importante de esto es que nosotros entendamos que cuando se planta una semilla no volvemos al terreno. Y esto es importante que lo entiendas. No volvemos al terreno para acabar y ver cómo va la semilla en el proceso. ¿Qué significa esto? Significa que plantamos la semilla y nos olvidamos que esa semilla la plantamos. Y lo que nos corresponde ahora es darle el cuidado necesario que esa semilla plantada requiere y necesita. En otras palabras, yo no voy al terreno, yo no vuelvo al lugar donde sembré para remover la tierra y buscar la semilla que sembré para ver cómo va su proceso. Por tanto, yo no puedo volverme al 2021. Yo tengo que entender que el 2022 tendrá para mí una respuesta a una semilla que fue plantada. Yo no puedo volverme atrás. Yo no puedo llevar mi mente a que mi mente sea cautiva con cosas que me sucedieron, porque lo que me sucedió yo lo planté con lágrimas, tal vez lo planté con mucho llanto, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, y no voy a volver al 2021 a ver cómo va el proceso del dolor, del sufrimiento, del llanto y de la angustia. Yo voy a creer en el nombre del Señor que lo que yo sembré con lágrima, con llanto, con sufrimiento, con angustia, me va a dar un resultado maravilloso. Yo voy a tener regocijo, me voy a alegrar con el fruto del sufrimiento de lo que yo planté en el 2021. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tuvimos malas experiencias en el 2021, pero no vamos al 2021 para recordar las malas experiencias que tuvimos, sino que esas malas experiencias fueron semillas que plantamos en el 2021 que nos van a traer regocijo.
El salmista está hablando aquí en un contexto en el cual el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Las cosas no le iban bien. No tenían libertad. No podían entrar y salir. No podían tomar decisiones. Sin embargo, había sueños. Y en medio de los sueños ellos comenzaron a hablar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque cuando esperamos el cumplimiento de una palabra de Dios, es como si estuviéramos soñando. Es como si nosotros estuviéramos en una pausa. Es como si nosotros estuviéramos en una espera, creyendo que algo maravilloso viene por nosotros. Sí, pero es que a veces nosotros escuchamos refranes que dicen, pero el que siembra viento cosecha tempestades. Entonces tenemos que ver de qué viento estamos hablando. Porque la Biblia en el capítulo 2 y en el verso 2 del libro de los Hechos nos presenta que vino un viento. Y dice que el viento era recio. Y que ese viento recio llenó la casa donde 120 hermanos, incluyendo los discípulos del Señor y a María, su madre, estaban reunidos. Y dice que ese viento recio llegó con una presencia poderosa. El Espíritu Santo en forma de fuego descendió y se posó sobre la cabeza de todos los que estaban allí reunidos. Fue un viento que trajo poder. Fue un viento que trajo autoridad. Fue un viento que trajo consigo la presencia de Dios. Y hoy yo quiero animarte a que tú entiendas que hay vientos que traen a Dios. De la misma manera que hay vientos que nos envuelven, que hay vientos que nos soplan, que de igual forma son vientos recios, impetuosos, con fuerza, que no tienen a Dios y que no traen a Dios, como nos presenta el primer libro de Reyes en el capítulo 19 y en el verso 11, cuando Elías estaba en la cueva. Hubo un viento recio, arrancaba montes, movía todo, pero Dios no estaba en ese viento, porque cuando el viento de Dios llega, cuando sembramos el viento de Dios, el viento de Dios no viene a destruir, el viento de Dios viene a construir, el viento de Dios viene a reparar, el viento de Dios viene a restaurar. El viento de Dios viene a fortalecer. El viento de Dios no viene a crear desastres ni a traer miseria. No viene a producir dolor. Ese viento viene a producir poder. Jesús lo había dicho. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es bien importante que nosotros entendamos que usted y yo estamos llamados a recibir la experiencia de ese viento que solo produce lo bueno de Dios. Ellos se reunieron en aquel aposento alto, esperando que algo nuevo, algo bueno llegara. Yo quiero decirte en esta mañana y te quiero animar que cada una de las semanas que la iglesia se reúna, tú vengas a reunirte esperando que algo bueno llegue. Porque algo bueno de Dios llegará en cada semana de reunión que tengamos. Algo grande de Dios experimentaremos en cada una de nuestras reuniones. Y yo quiero invitarte para que te reúnas cada semana de este año 2022, porque algo bueno va a venir para ti. Dile al que está a tu lado, algo bueno va a venir para ti. Algo bueno va a venir para ti.
Vivimos un 2021 de cautiverio. Vivimos un 2021 que nos mantuvo soñando. Porque en medio del cautiverio nos dio el tiempo de nosotros soñar, de alimentar nuestro espíritu, de hacer volar nuestra mente, de comenzar a mirar las cosas por venir y permitir que el Espíritu de Dios nos guiara para que nosotros entendamos que luego de esta cautividad vendrá el regocijo de nosotros poder cosechar en grande. Y esto no es solo para crear una ilusión en usted. Es para establecer una fe de base sólida. Es para que usted vaya estableciendo que usted no está creyendo en una deidad que ha sido producto de la imaginación de un hombre o de una religión. Usted está creyendo en una persona que fue el que creó los cielos y la tierra. Por tanto, usted y yo tenemos que comenzar a entender que en medio de ese sueño experimentamos el dolor, experimentamos la pérdida, experimentamos el sufrimiento. Muchos enfrentamos la terrible enfermedad del COVID en nuestra familia. Pero, diga conmigo, pero Él ha estado con nosotros. El brazo de Él no se ha cortado. El brazo de Él sigue extendido. ¿Y sabes qué? Hay recompensa para aquellos que esperan en Él. Hay recompensas. En el 2021 otros experimentaron el alejamiento de sus hijos del Señor. Pero otros experimentaron el acercamiento de sus hijos al Señor. En el 2021 la mentalidad de sus hijos comenzó a cambiar. En el 2021 la visión de sus hijos comenzó a dejar de estar borrosa y comenzó a aclararse. Y hemos visto que han tomado decisiones correctas. Y hemos visto que aunque sea lento, el paso ha sido continuo. Y hemos visto que el Señor los está tomando de la mano. Y hemos visto la intención de Dios de volver a reposicionarlos. Por tanto, usted y yo tenemos que ser como aquellos que sueñan. Y tenemos que esperar que nuestro sueño se haga una realidad. Otros en el 2021 se desanimaron en el proceso. Y en medio de ese desánimo sembramos nuestra esperanza. En medio de ese desánimo sembramos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y no vamos a volver a ese desánimo, a esa desesperación. Lo dejamos como sembrado, diga conmigo sembrado. Porque queremos convertirnos en algo diferente. Muchas de estas cosas nos hicieron llorar, nos sacaron lágrimas amargas, pero aún estando en esa condición, no dejamos de sembrar y nuestra siembra, aunque fue con lágrimas, esperamos cegar con regocijo. Dile al que está a tu lado, mi cosecha va a ser con regocijo. Mi cosecha va a ser con regocijo. Déjeme ver cuánta gente sembró con lágrimas en el 2021. Dígame. Dígame, todo el que sembró con lágrimas en el 2021. Hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra de Dios para ti. Tú que sembraste con lágrimas. Tú que sembraste con llanto. Tú que sembraste con preocupación. Tú que sembraste con desánimo. Tú que sembraste pensando que las cosas no irán bien. Pero sembraste porque hay una palabra de Dios dentro de ti. Yo te traigo una palabra de Dios. Yo te traigo una palabra que no viene de la mente mía. Que no viene del corazón mío. Viene del corazón de Dios. De la inspiración de Dios a través del Espíritu
Santo. Vas a cegar con regocijo. Vas a ver la recompensa de Dios. Lo que te causó lágrimas, sufrimiento, dolor, desesperanza, desesperación, desánimo. El resultado va a ser total y completamente diferente. Tendrás alegría, bailarás, danzarás de gozo. En la noche vendrá el lloro. El 2021 es la noche, pero en la mañana vendrá la alegría. El 2022 es nuestra mañana. Dile al que está a tu lado, estamos viviendo nuestra mañana. Cuando usted siembra, usted no se desespera de que esa semilla crezca. Cuando usted siembra, usted no se desespera para que ella semilla dé fruto. Usted espera con paciencia. Y eso es lo que vamos a hacer en este 2022. Nosotros vamos a esperar con paciencia. Dile al que está a tu lado, es con paciencia. Por eso si el 2021 te dejó sin muchas cosas, pero lo terminaste con el Señor es más que suficiente para ti. No importa que te hayas quedado sin nada. No importa que el 2021 te haya quitado la fuerza, te haya quitado la salud, te haya quitado la esperanza, te haya quitado todas aquellas cosas en las cuales tú formaste toda tu ilusión. Si el 2021 te dejó sin eso, pero lograste terminar el 2021 con el Señor es más que suficiente. Prepárate a recibir lo que un Señor grande puede hacer. Porque un Señor grande solo sabe hacer cosas grandes. Este año 2022, el Señor te va a posicionar. Lo voy a volver a repetir. Este año 2022, el Señor te va a volver a posicionar. Pastor, yo he escuchado eso cada año. ¿Y qué ha pasado que no lo has visto? ¿Ah? ¿Te has desanimado? ¿Piensas que eso no va a suceder? Sigue creyendo. Sigue confiando. Esperando con paciencia lo que sembraste con lágrimas. Esperando con paciencia lo que sembraste en el dolor. Porque Dios te va a posicionar. Este año habrá posicionamiento. Y Dios te va a posicionar. Por eso, cualquier desgracia que hayas sufrido, Dios la usará este 22 para que te muevas a donde hay un propósito divino y eterno para ti. ¿O es que tú piensas que los males que nos sobrecogen, Dios nos saca combustible de ellos? Todo lo utiliza Dios para hacer que la bendición nuestra esté presente. Por eso, cuando Pablo habla a la iglesia de Roma en el capítulo número 8, de esa carta que le escribe a los romanos, Pablo comienza este capítulo 8 diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero termina ese mismo capítulo 8 diciendo que nada lo podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea que si ninguna cosa puede usar el enemigo para condenarnos, ninguna cosa podrá usar el enemigo para apartarte de él. Este año será un año de bendición, de solidez. Pero pastor, el año pasado fue de bendición y este año será de más bendición. Todo está en tu mente. Todo está en cómo tu espíritu asimile la palabra. Por eso yo decía en el último mensaje que prediqué en el 2021, con mucho respeto a quien inspiró la canción: como quiera, Dios no me va a bendecir. No.
Dios no va a bendecir a aquel desobediente. Dios no va a bendecir a aquel que está caminando por la tangente. Dios no va a bendecir a aquel que vive una vida descuidada. Dios no va a bendecir a aquel que vive una vida sin relación. Dios va a bendecir a aquel que vive una vida relacionándose con Él. Aquel que vive bajo los estatutos y ordenanzas del Señor. Aquel que quiere tener fiel cumplimiento a la palabra. Aquel que se niega a sí mismo. Aquel que toma la cruz cada día y lo sigue. ¿O es que eliminamos esas verdades de la Escritura? Porque es bueno motivar la iglesia, pero no rayar en el descuido. Pero no rayar en la desconfianza de que nosotros tenemos que darnos al Señor. Porque es cierto que todo es gratuito, pero es gratuito para nosotros. Pero al Señor le costó. Y el precio que pagó fue demasiado alto. Y nosotros no podemos menospreciar ese precio que Él pagó por nosotros. Y en el versículo 12 de ese capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en ese capítulo 8, en el versículo 14, en el versículo 14 dice: todos los que son, ¿cómo? Guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. O sea que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, hechos a su imagen y a semejanza. Pero el hombre se perdió y se convirtió en hijo de perdición. Pero para volver a ser hijo de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el sello del Espíritu que nos dice que ahora somos hijos de Dios. Y el verso 28 de ese mismo capítulo dice: sabemos además. O sea, que el apóstol Pablo está haciendo énfasis en lo que está escribiendo en estos 27 versículos anteriores que le anteceden a este. Y sabemos, además, en otras palabras, todo lo que ya yo le he hablado en 27 versículos, ahora le voy a añadir otra verdad, algo significativo, algo que nos tiene que mover a entender el plan y el propósito que Dios tiene conmigo. Sabemos además que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, todo lo que nosotros pasamos que nos duele, nos hace sufrir, nos preocupa, nos trae a nosotros consecuencias difíciles y amargas, Dios lo utiliza para el bien nuestro. No entendemos, porque en la mayoría de las cosas que nosotros atravesamos, no las atravesamos para que la entendamos. Las atravesamos para que confiemos y esperemos los resultados en Él. Todas estas cosas que vienen, pensamos a veces que llegan para separarnos del amor de Dios. Pensamos a veces que son ataques del enemigo y no siempre lo que nosotros estamos experimentando son ataques del enemigo. Es que Dios está permitiendo que nosotros atravesemos el valle de muerte, de sombra de muerte, para que en el valle de sombra de muerte nosotros desarrollemos la confianza que necesitamos y no le tengamos miedo al mal que pueda producir ese valle. Porque entendemos que Dios está conmigo. ¿Cuántos entienden que Dios está contigo? En medio de todo lo que nosotros experimentamos y vamos a experimentar, Dios seguirá con nosotros. Ahora, el verso 35 nos dice:
¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza la enumeración de todo aquello que tiene el potencial de separar a un hombre y a una mujer del amor de Dios, del servicio a Dios, de la congregación, de la esperanza y de la fe. Porque a veces pensamos que somos intocables. Pero yo quiero decirte que en la vida tendremos aflicción, porque es algo que el Señor lo aseguró, que en este mundo tendríamos aflicción, pero en medio de la aflicción tenemos que vivir con la esperanza de que Él está con nosotros siempre. ¿Qué o quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. El 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina esta carta en este capítulo diciendo, los versos 38 y 39, por lo cual estoy ¿qué? Seguro, convencido, claro, no me queda duda. ¿Ah? ¿Cuántos están convencidos aquí? ¿Cuántos están seguros del Dios que le está sirviendo? ¿Cuántos están seguros que el Dios que nos ha llamado camina con nosotros y está en nosotros? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero invitarte a que tú entiendas que la desgracia no te puede separar del amor de Dios. La mala experiencia, la traición, el sufrimiento no te puede apartar del amor de Dios. La falta de empleo, la falta de economía, la falta de salud no te puede apartar del amor de Dios. Que nada te podrá apartar del plan y del propósito divino y eterno que Dios tiene contigo. Tenemos que entenderlo, que Dios tiene conmigo un plan divino y un plan eterno. Y que nada, absolutamente nada me puede apartar de ese plan divino y eterno que Dios tiene para conmigo. La Biblia nos enseña que cuando experimentamos escasez, experimentamos necesidad o enfermedades, persecución, hambre, desnudez, peligro de muerte, no es que el Señor te ha abandonado, es que te está preparando para algo mayor. Te está preparando para algo glorioso, para algo grandioso, para algo que te va a mover, no a lo que tú puedas llegar por tus propias fuerzas y habilidades, sino que te está preparando para que tú puedas llegar al lugar donde Él quiere que tú estés. Porque no necesariamente porque le estemos sirviendo al Señor, hoy estamos en el lugar donde Él quiere que yo esté. Y para poder moverme al lugar donde Él quiere que yo esté, muchas veces tiene que moverme el lugar, el piso, tiene que quitarme la alfombra de mis pies para que yo caiga muchas veces de bruces. Él tendrá que hacer lo que tenga que hacer para llevarme al lugar. Y si alguien sembró con lágrimas, si alguien sembró con sufrimiento, fue ese apóstol. Ese apóstol experimentó todo lo que tú y yo jamás podremos experimentar. De sufrimiento, de dolor, de angustia, de persecución. Yo no sé si ha llegado a la conclusión que terminaste un año mal, con muchas preocupaciones, decepcionado o decepcionada de la vida, de acuerdo a cómo tú ves las cosas.
Pero yo vengo a decirte hoy que según el plan de Dios las cosas no son como tú las ves. Según el propósito que Dios tiene contigo, las cosas no son como tú las ves. Al plan de Dios para ti, terminaste un año y comenzaste otro de la forma y manera que Dios quiere que estés. Tal vez estés desesperado. Tal vez no tengas respuesta a lo que está pasando. Pero yo quiero invitarte a que tú te pares en la confianza y que tú comiences a entender que de la forma que estás experimentando y lo que estás viviendo es lo que Dios quiere que experimentes y vivas. Pastor, pero es fuerte. No importa. No importa. A veces nosotros tenemos que quedarnos sin nada para poder ver resultados grandes. A veces Dios tiene que vaciar todos nuestros almacenes porque tenemos mucha reserva de cosas que han caducado, expirado, y no encontramos cómo sacarlas de nosotros. Y Dios tiene que hacer algo para que nuestros almacenes se vacíen, para Él poder encontrar lugar para comenzar a llenarlo de cosas nuevas, de cosas servibles, de cosas útiles. Al principio de su llegada en Egipto, José no entendió la razón por la cual llegó allí. Pensó que su vida estaba acabada. Pensó que sus sueños se habían convertido en una pesadilla. Él no entendió por qué de un príncipe se convirtió en un esclavo. Por qué de ser favorito de su padre, ahora era uno igual a un servidor de la casa de Potifar. ¿Cuántas cosas pasaron por la mente de José? La Biblia no lo establece. Pero José no era divino. José era humano. No era nada divino, era 100% humano. Y pasaron tantas cosas por su mente. Su vida se acabó. Sus sueños se acabaron. Se convirtieron en pesadillas. Pero la realidad fue que después que atravesó todo esperando en Dios y viendo cómo Dios estaba con él, haciendo que todo prosperara, finalizó él mismo confesándole a sus hermanos: ustedes no fueron los que me trajeron aquí. El que me trajo aquí fue Dios. Y tal vez tú estás atravesando por un lugar bien difícil, que no te llevó el vecino, que no te llevó tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres, que no te llevó una situación difícil por una mala decisión, sino que Dios fue el que te llevó, porque te necesita en ese lugar donde te ha llevado, porque algo tiene contigo. Dios tiene un plan divino y ese plan divino es eterno, y tú y yo tenemos que conectarnos al plan divino que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros. Si has llegado al 2022, no ha sido por tu suerte, no ha sido por tu salud, ni por tu dinero, ni por tu influencia, ni por lo bien que lo hiciste o lo mal que lo hiciste en el 2021. Si llegaste al 2022, es porque Dios te trajo hasta aquí. Y si Él te trajo hasta aquí, no es para que retrocedas. Dile al que está a tu lado: los valientes no retroceden. Los valientes no retroceden. Porque es imposible que un hijo de promesa fracase o sea destruido. Lo voy a volver a repetir. Es imposible que un hijo de promesa, ¿cuántos hijos de promesa hay aquí? Es imposible que un hijo de promesa fracase. Es imposible que un hijo de promesa sea destruido. Un hijo de la promesa no retrocede. Diga eso conmigo: un hijo de la promesa no retrocede. ¿Cuántos hijos de la promesa hay aquí? No retrocede, no retrocede. Los Rodríguez no retroceden.
No, los Rodríguez no, los Meléndez no retroceden. Los Soler no retroceden. No. Los Pantoja no retroceden. Diga su apellido en voz alta y diga no retroceden. Dígalo fuerte. Dígalo como que lo está creyendo. Los González no retroceden. Los González no retroceden. Los González van para adelante. Los González van a seguir caminando hacia adelante. No retrocederé. Diga conmigo, no retrocederé. ¿Sabe lo que significa retroceder? Significa apostasía. Significa dejar de confiar en las promesas que son de Dios, que son fieles y son eternas. Significa negar la fe. Significa negar que la promesa de Dios tendrá fiel cumplimiento. Por tanto, usted y yo no somos de los que retrocedemos. Los González seguirán hacia adelante confiando en Dios. Los González seguirán hacia adelante buscando la meta, buscando el final de todo el plan y el propósito, con los ojos puestos en el autor, en el consumador de la fe. Oh, usted y yo no nacimos para volver atrás, no nacimos para retroceder, nacimos para avanzar, nacimos para ganar y no para perder, nacimos para estar arriba y no para estar abajo. No importa que haya movimiento que no crea esto, no importa que hayan personas que prediquen en contra de esto. La Biblia dice que usted y yo, como justos, somos como la senda, como la senda de la luz de la aurora, que va como creciendo en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo no retrocedemos. Los Vargas no retroceden. Los Maisonet no retroceden. Los Colón no retroceden. Los Vélez no retroceden. Los Ortiz no retroceden. Los Maldonados van para adelante. No importa cómo te veas. No importa lo que estés experimentando. No importa que haya llanto, dolor, sufrimiento. No importa que las cosas se estén viendo grises. No importa que se te haya apagado la luz. No. Mientras tenga la palabra, ella seguirá siendo lámpara. No arriba, no a tus lados, a tus pies. Y te seguirán alumbrando el lugar por donde tú vayas. No importa que haya oscuridad. No importa que haya tiniebla. No importa que las cosas te vayan saliendo mal. Oh, hay una promesa de Dios. Por tanto, en este 2022 no vamos a retroceder. Seguiremos hacia la meta que se nos ha sido propuesta. Alcanzaremos el objetivo. Alcanzaremos lo que Dios tiene para nosotros. Seremos conectados al plan divino, al plan eterno, al propósito que Dios tiene con nosotros en este 2022. Diga eso conmigo, seremos conectados. Seremos conectados. Aleluya. Retroceder es convertirse en apóstata. Es negar la fe. Es dejar de creer. Es dejar de confesar. Es dejar de confiar. Es dejar de estar seguro. Pero usted y yo no somos de los que retroceden. Yo no sé cuántos han perdido algo valioso que te ha causado desesperación, que te ha causado desenfoque. En medio de todo eso te preguntas qué pasó, si todo iba bien. No entiendo. No entiendo. ¿Qué pasó? Te preguntas, ¿por qué sucedió? Todo estaba marchando bien. Yo creí que lo estaba haciendo bien. ¿Por qué lo perdí todo? Y después de todo eso, te diste cuenta que Dios te reposicionó. Yo no sé cuántos aquí perdieron muchas cosas antes del 2021, en el 2021, en el 2020, en el 2019, en el 2018, en el 2017, en el 2016,
en el 2015. Yo no sé cuántos perdieron en el 2010. Pero tuvieron la grata experiencia que en un momento dado Dios te reposicionó y como a Job te devolvió el 100 por 1. ¿Habrá alguien que recibió eso de parte de Dios? ¿Habrá alguien que experimentó reposicionamiento, un reposicionamiento? Que Dios lo reposicionó. ¿Ah? Estábamos desesperados, acongojados. ¿Ah? No sabíamos por qué. Pero Dios nos mostró que a veces descuidamos lo que Él pone en nuestras manos por irnos por pensamientos que el enemigo pone en nuestra cabeza, en nuestra mano, en nuestra mente. Y a veces no somos desobedientes a Dios haciendo cosas malas, ni mintiendo, ni robando, ni haciéndole mal al vecino, ni daño a nadie. Pero desobedecemos a Dios cuando nos lanzamos a correr metas que Dios no nos ha trazado. Y corremos esas metas que Dios no nos ha propuesto y descuidamos lo que Dios nos ha puesto. ¿Cuántas veces yo me he encontrado en esa situación? Y ¿sabes qué? En los últimos meses Dios me confrontó. Y Dios me dijo, estás como Marta. Y yo dije, Marta. Muy afanado, perdiendo la mejor parte. Y le he pedido al Señor que este 2022 comience a vivir la experiencia de María, de sentarme a sus pies, de escoger la mejor parte, de prestar atención a aquello que realmente tiene relevancia y tiene importancia. Porque el afán nos desenfoca. El afán convierte nuestra vida en una ruleta. Convierte nuestra vida en algo sin sentido. El afán nos monta en un caballo de madera que nos movemos y nos movemos y nos movemos y no vamos a ninguna parte. Y el Señor me confrontó y me dijo, estás como Marta, estás demasiado de afanado. Y el afán me llevó a enfermarme. ¿Lo vieron, verdad? Terminé un año bien difícil. No le hacía caso a mi esposa que me decía, estate tranquilo, no hagas las cosas, no es que no trabaje, es que descanses. Yo sabía levantarme y comenzar a las 8 de la mañana a trabajar y era a las 9 de la noche y seguía trabajando. No paraba. Ninguno me alcanza, ninguno me alcanzaba en la iglesia. Todos los que me llegaban a casa a ayudar no volvían. La reversa se había dañado. Y ya no fue mi esposa la que me dijo, sino que fue Dios. Me dijo, estás como Marta. ¿Cuántos saben que Dios habla? Porque hay cosas que son más importantes y las había descuidado. Porque hay cosas que tienen más relevancia y las había descuidado. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien. Sí sé que le estoy hablando a alguien. No puedo decir que es a ti, no puedo decir que es a fulano, a mengano, pero alguien aquí necesita escuchar esta palabra. Alguien aquí necesita saber que está demasiado de afanado. Alguien aquí necesita saber que está perdiendo la mejor parte. Que también está como Marta.
que está perdiendo la mejor parte. Y a veces para Dios llevarte al lugar donde te tiene que llevar, tiene que hacerte pasar dolor y sufrimiento para que te detengas, para que entiendas que hay cosas que son mayores, superiores, que necesitan tu atención. Por tanto, todo el que ha triunfado en la Biblia, todo el que ha alcanzado nuevos niveles en el reino del Señor en la Biblia, lo ha logrado a través de una vida de oración. Y aquí en la tierra, todo hombre de fe y toda mujer de fe que ha alcanzado y ha triunfado en la vida, que ha alcanzado nuevos niveles de fe en el reino del Señor, lo ha logrado no por el conocimiento, no por la sabiduría, no por la inteligencia, ni por las habilidades, y mucho menos por los dones que haya tenido, sino por la relación que ha desarrollado con el Señor. Yo quiero que tú entiendas que no podemos impresionar al enemigo con muchos dones, con muchos talentos y con muchas habilidades. Él no tiene respeto a nada de eso. Lo voy a volver a repetir. El enemigo no responde a tus talentos, ni responde a tus habilidades. No responde a los dones que tú tengas. El enemigo se ríe de eso. El enemigo sabe y conoce lo que es unción. Y él sabe que la unción pudre el yugo de opresión. Y él sabe que cuando hay un hombre y cuando hay una mujer, que no importa los dones que tenga, que no importa las habilidades ni el conocimiento que tenga, que no importa el conocimiento y la sabiduría que pueda tener, todo eso lo pone por estiércol. Diga conmigo estiércol. Por ganarse la relación, la comunión, la unción con el Señor, el enemigo respeta a esa persona. El enemigo no encuentra cómo meterle mano a un hombre de oración y a una mujer de oración. Por tanto, si quieres ser la diferencia, tienes que moverte en la unción que Cristo se movió. La Biblia dice que Él vino a libertar a los oprimidos por el diablo. Entonces, Cristo liberta y el enemigo oprime. Tú y yo, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los opresores o estamos del lado de los libertadores? Cuando nos descuidamos y nuestra vida no está llena de la unción de Dios y no nos movemos en la unción de Cristo, lamentablemente nos unimos a la labor de los opresores cuando no hacemos nada en contra de ellos. Mira, la apostasía no solamente es negar la fe. Aprendí con el pastor y doctor Modesto Santiago en el seminario que apostasía también es tener revelación de la Escritura, conocer una verdad que ha sido oculta y luego no poner en práctica esa verdad, sino mantener esa verdad oculta porque por muchos años se ha practicado lo otro. Eso también es apostasía. Y cuando yo tengo la revelación de Dios, y cuando yo sé lo que debo hacer, y cuando yo sé dónde yo tengo que obrar, cuando yo sé que la unción de Dios, que el enemigo oprime, pero la unción de Dios liberta. Y yo sabiendo que tengo que tener la unción de Dios y hacer todo lo relacionado para estar lleno de esa unción y no hago nada, soy un apóstata. Me ligo a los opresores, porque viendo la opresión, teniendo la alternativa para liberar,
No lo hago porque me falta la unción, porque no hago lo que debo de hacer para moverme en la unción de Cristo. El diablo no respetará nunca a un hombre talentoso, ni habilidoso, ni lleno de dones. Solo respetará a un hombre y a una mujer de oración continua. Y este año nos debemos convertir en la diferencia, en la experiencia que debemos tener con el Señor. No es esa oración religiosa, no me refiero a eso. Esa religión, esa oración del fariseo. Me refiero a la oración del publicano. Yo me refiero a una oración continua. Yo me refiero a una oración que desate el poder de Dios primeramente en mi vida, para que ese poder de Dios pueda ser desatado en la vida de otro. ¿Cuánta gente aquí es de bendición? Quiero escuchar el amén de los que son de bendición. Yo sé que todos somos de bendición, pero no todos somos bendición. Y este año Dios ha puesto en mi corazón que nosotros nos movamos de ser de bendición a ser bendición. No vamos a dejar de ser de bendición, pero nos vamos a convertir en bendición. Y usted dirá, pastor, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que yo conozco a Miguel. Miguel tiene una serie de contactos y Jorge tiene una necesidad. Y yo voy donde Miguel y le digo, Miguel, le cuento toda la necesidad que tiene Jorge. Y Miguel con sus contactos hace que la necesidad de Jorge sea suplida. Yo fui de bendición porque contacté a Miguel. Y puedo seguir siendo de bendición porque sigo contactando gente que sabe hacer cosas. Pero hasta que yo no decida meterme en el problema de Jorge y buscar la forma y la manera de yo poder bendecir a Jorge, no ser de bendición, sino bendecir, yo no seré bendición. Y este año nosotros vamos a tener que tomar la iniciativa y tomar la decisión de dejar solamente de ser de bendición a la gente, sino de convertirnos en bendición para la gente. Porque cuando usted se centra en ser una bendición, Dios se asegura de que siempre usted sea bendecido en abundancia. Porque ¿cómo yo voy a recibir bendición en abundancia siendo de bendición? Cuando soy de bendición, Dios me va a dar para ayudar. Y me va a dar en abundancia. Por eso yo decía al final del año que cuando pensamos en dar, cuando siempre buscamos a alguien a quien poder dar, Dios siempre nos dará para que demos. Ahora vamos a pensar cómo yo voy a hacer bendición. Bendición ya no es buscando alternativas. Bendición ya no es buscando otras personas, que lo podemos hacer. No es que lo vamos a descartar. Vamos a seguir siendo de bendición. Pero es mejor ser bendición que ser de bendición. Porque cuando somos bendición, Dios se va a asegurar que siempre, y siempre es cuando, que siempre nosotros seamos bendecidos en abundancia. Siempre vas a tener para dar. Cuando piensas en dar, siempre vas a tener para dar. Siempre Dios te va a dar en abundancia. Por tanto, es bien importante que nosotros entendamos que este año tenemos que hacer la diferencia para convertirnos en bendición. En el capítulo 12, en el verso 2 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham, haré de ti
una gran nación y te bendeciré. ¿Para qué? Dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Diga conmigo, Dios me bendice para que yo sea bendición. Tú te tienes que convertir en la bendición mía. Yo me tengo que convertir en la bendición tuya. Tú tienes que ser la bendición de tu hermano. Tu hermano tiene que ser la bendición tuya. Basta ya de nosotros estar esperando que alguien nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga. Todo el tiempo hemos estado esperando que alguien nos bendiga. Todo el tiempo estamos, Señor, pongo las manos y los recibo. ¿Cuándo vas a poner las manos para dar? Señor, lo reclamo. ¿Cuándo vas a dejar de estar usando tu voz para reclamar? Y vas a comenzar a usar la voz para dar, para bendecir, para sembrar, para plantar. Este año tenemos que hacer la diferencia. Diga eso conmigo, este año tenemos que hacer la diferencia. Porque hay cosas que no tenemos el control de ellas. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos dicen amén? Que hay cosas que no tenemos el control de ellas. Y a veces sin entender hemos dicho, Señor, ¿por qué razón? ¿Por qué pasa esto? Todas las cosas. Diga eso conmigo, todas las cosas obrarán para bien. A veces nos quejamos de ciertas cosas que nos pasan y que no queremos que nos pasen. Pero de alguna forma Dios quiere que nosotros probemos que tenemos paciencia. Porque la paciencia a veces se nos agota. Y Dios quiere que nosotros la ejercitemos. ¿Ah? Cuando algo pasa en tu vecindario, cuando algo pasa en tu casa, cuando algo pasa en tu vida. No quiero dar ejemplo porque no quiero que usted piense que yo estoy dando ejemplo de cosas que me pasan en casa con los vecinos o con los amigos o con la familia. Pero usted sabe lo que le pasa. Usted sabe cuáles son las cosas que le suceden. Una vez un hermano de la iglesia me dijo que un vecino tenía unas vacas y las vacas entraron a su patio y le comieron las flores. Y él le dijo, fulano, tus vacas me comieron las flores. Y yo, sí, ¿cómo tú sabes que fueron las mías? Dios estaba probando la paciencia de ese hermano. Pero un día llegó y las vacas estaban en el patio y le cerró el portón. Y ya las vacas no pudieron salir. Y el vecino no se atrevía a ir a buscar las vacas. Y así hay una serie de experiencias que usted y yo tenemos cuando estamos trimeando el patio. ¿Ah? ¿Verdad? Pero yo pensaba que Dios está probando nuestra paciencia. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿De qué manera se lo vamos a decir? ¿Cómo vamos a actuar? Porque debemos pensar que en un momento dado esa persona va a llegar ahí a sentarse. Te va a ver aquí cantando. Te va a ver aquí predicando. Te va a ver ahí abajo adorando con los ojitos cerrados, tus manitas arriba, muy santito. Muy aleluyita. ¿Ah? Y él dice, más que aleluya es café puya. No tenemos control de muchas cosas. Pero una cosa sí sabemos, que a los que aman al Señor, que a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, y yo creo que aquí todos hemos sido llamados conforme al propósito eterno de Dios. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas obrarán para bien. Todas las cosas obrarán para bien.
Yo fui llamado conforme al propósito de Dios. El que fue llamado conforme al propósito de Dios, póngase de pie y grítelo. Yo fui llamado conforme al propósito de Dios. Dígalo fuerte, en voz alta. Yo fui llamado conforme al propósito de Dios. Y como yo fui llamado conforme al propósito de Dios, todas las cosas obrarán a bien. Que no te quede duda. Que no te quede duda. Que todas las cosas obrarán para bien. Por tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso, un grito de júbilo, una adoración fuerte a aquel que nos ha llamado con destino y con propósito. Aleluya.